tu nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aleluya. Oremos. Querido Dios, hable con nosotros en esta noche, en esta tarde. Queremos escuchar tu voz, que tú ministres en nuestros corazones, que aprendamos y crezamos en ti, Señor, que nos ha sido de ejemplo para nuestro diario vivir. Oh Dios, queremos cada día, Señor, parecernos más contigo, reflejar tu gloria y tu carácter. Ayúdenos, oh Dios, hable con nosotros, hable con la iglesia, úsame como instrumento en tus manos, como vaso de barro que soy, para que el tesoro siempre esté siendo lo principal. El tesoro que has puesto en vasos de barro sea siempre glorificado, Señor. Oh Dios, que tú, Señor, ministre y nosotros cada vez más nos callemos. Que tú crezcas y que yo mingue. En nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Amados, terminamos la reunión pasada hablando del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? ¿Qué sentir es este? Es lo que va a exponer los versículos 6 hasta el 8. ¿Y por qué no hasta el 11? Porque después del 9 adelante vamos a ver la exaltación de Cristo. Pero quiero presentar, y si nos llega el tiempo vamos a dar seguimiento, pero me parece que vamos a llegar hasta el versículo 8. Nada más que versículos 5, 6, 7 y 8, 4 versículos presentaremos en esta tarde. Y quiero llamar la atención para algo que es extremadamente importante, el contexto de lo que estamos hablando, que nosotros debemos, como imitadores de Dios, como imitadores de Cristo, una vez acá hemos expuesto la teología o doctrina de la imitación, en donde Dios nos pone muchos y muchos ejemplos para que seamos imitadores de Él. Entonces, acá Pablo cierra el tema anterior poniéndonos, retando a aquellos hermanos que estaban mal con su relación con Dios y corrigiendo y llamando la atención para que vuelva sus ojos, su mirada hacia Cristo. Y dice en el versículo 5, así cerramos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y los textos abajo van a detallar este sentir de Cristo. Es decir, si somos una iglesia, si somos uno en Cristo, y Cristo es quien nos une y nos hace uno solo pueblo de los dos, judíos y gentiles, uno solo y único hombre, así conformando a la iglesia, entonces debemos tener el mismo sentir de Cristo. Si Él es la cabeza y nosotros somos figurados como un cuerpo, luego la cabeza que gobierna el cuerpo tiene un mismo sentir. Y si tiene el mismo sentir la cabeza, es decir, el cuerpo va a moverse conjuntamente, coordinadamente, en armonía. Entonces, ¿qué sentir es este de Cristo? Versículo 6 nos trae algo extremadamente importante que debemos prestar atención, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Acá vemos que este sentir de Cristo tiene todo que ver con el contexto de los versículos anteriores. Es un sentir de humillación, es un sentir de ponerse inferior a los demás. Fue lo que hemos aprendido en la prédica pasada. Cristo no solo hizo eso como un ejemplo, sino que Él se quitó de la realeza. Él se disminuyó. Hay dos palabras acá esenciales que debemos tener atención. La primera está en versículo 7. Se despojó a sí mismo. Y la segunda está en versículo 8. Se humilló a sí mismo. Estas dos palabras tienen sentidos distintos.
aunque parezca ser iguales, cuando dice que Cristo se ha despojado de sí mismo, Él siendo en forma de Dios, despojarse acá significa quitarse la indumentaria del rey, la indumentaria de realeza, quitarse la gloria y el poder de un Dios mismo que Él es, y hacerse como nosotros, tomar forma de siervo, hacerse semejante a los hombres, es despojarse, es hacerse uno de nosotros vistiendo este cuerpo de muerte y hacerse igual a nosotros. Eso es despojar de su realeza, de su reino, de su reinado, de su gloria, de su poderío como rey, como Dios. Pero la segunda palabra habla de humillarse a sí mismo. No bastase que Cristo se despojase de su gloria y de su reinado, Él también se humilló a la altura que estaba ya de siervo, a la altura de hombre, siendo semejante a hombre. No fue suficiente ser únicamente igual al hombre, no era suficiente únicamente despojarse de su gloria, sino que disminuirse de nosotros, es decir, ser menor que nosotros, rebajarse a nosotros mismos. Él no solo se hizo en condición de hombre, no estuvo únicamente hecho semejante a los hombres, sino que entre los hombres Él se puso el más chico. Él se humilló como el menor. Él se hizo siervo. Mira lo que dice el versículo. Versículo 7 primero dice, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En lugar de rey, ahora Él se puso como siervo. Cuando Él estaba en su poder y en su gloria, nosotros quizás acá como seres humanos podríamos alegar diciendo que Dios no entiende que es tener debilidades humanas, aún, mira la arrogancia humana, aunque Él ha creado a nosotros, no sabe qué es vivir en esta carne. Podríamos alegar eso delante de la gloria, de la grandeza, de la realeza del Rey Jesús y delante del poder, de la soberanía, de la omnisciencia, omnipotencia y todos los atributos de Dios. Nosotros aún hecho su semejanza y su imagen, podríamos volvernos a Él y decir, tú nos hiciste, pero no sabes qué es vivir como un hombre. No sabe lo que yo siento en mi carne. No sabe lo que yo siento de dolores. Tú no sabes de eso porque tú eres Dios. Pero Dios no nos dio esta ventaja. Él no nos dejó con este argumento. Él se despoja de sí mismo y dice, ahora yo soy uno como tú. Yo me vestí de cuerpo carnal. Yo me vestí de todos los dolores, las tribulaciones y sé, porque la palabra de Dios dice, que Él sabe de lo que somos hechos, sabe que somos polvo. Aún con este versículo podríamos ir en contra de Dios como un mismo, digamos, acusador, declarando que Él no sabe qué es vestir el cuerpo de muerte. Pero con este texto, con esta actitud de Cristo, ninguno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en ningún lugar del reino espiritual, del cosmos, del universo, de las galaxias, ningún lado puede decir que Dios no sabe qué es ser hombre. Se hizo semejante a nosotros, pero todavía Él se disminuyó más. Y dice el versículo que sigue, y estando en la condición de hombre, este estar en condición de hombre, no es únicamente ser forma de hombre, tener forma humana, es asumir la culpa humana. Estar en una condición de hombre, está en condición de pecador. Está en condición de ser visto por los puros ojos de Dios como alguien que no merece siquiera pisar a la entrada del pasillo de la eternidad de Dios. Es ser mirado por Jehová con los ojos de la furia de Dios y la ira de Dios sobre el pecado. Cuando Él está en la cruz, Él dice, oh Señor, ¿por qué me has desamparado?
Las copas de la ira de Jehová estaban sobre él. Ponerse en la condición del hombre es ponerse en condición no solo de hombre, sino que de pecador hecho hombre. Y además de eso, él se humilla ante los hombres. Los hombres burlan de él. Piensa ser más inteligente que él. Le quiere enseñar lo que Dios hizo. Quiere enseñar la ley de Dios a él. Él se calla. Hace que aprende de los hombres. Como un aprendiz, como un gran maestro que está ante todos sus alumnos. Y los alumnos no saben que él es un maestro y quiere enseñarle a él. Él no se jacta. Se calla. Deja con que los doctores de la ley piensen saber alguna cosa. Y con mucha mansedumbre los enseña, sin estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se disminuye. Estamos vendo la humillación. En estos versículos vamos ver humillación y gloria de Cristo. Amados, la humillación precede la glorificación. Y acá quiero aplicar algo en nuestra vida. Si nosotros no pasamos, y si nosotros no pasásemos por lo que estamos pasando entre la primera y la segunda venida de Cristo, es decir, si nosotros no padecésemos este sufrimiento, este enfrentamiento diario, este camino de santificación en contra de nuestros deseos, en contra de todo el aparato del mundo anticristiano que viene atacando a nosotros como una máquina de guerra, si nosotros no padecésemos todos estos sufrimientos, porque el sufrimiento, como hablamos la vuelta pasada, es inherente al ser humano, es decir, todos sufrimos, pero el creyente tiene una porción plus de sufrimiento. Lo que el impío no sufre contra sus deseos, luchando en sus adentros, luchando dentro de su mente, diciendo: Señor, yo deseo eso, pero no puedo. Tengo que caminar contigo, ayúdame, pon tu espíritu sobre mí, pon tu fuerza sobre mí, dame de tu gracia. Este sufrir del creyente, que para mí, hermanos, es la gran tribulación del creyente, perdón. La gran tribulación del creyente es ahora, en este periodo simbólico de milenio, es decir, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando venga nuestro Señor, no tendremos gran tribulación, no padeceremos gran tribulación. Quien padecerán son aquellos que no conocen al Señor. Ellos sí sufrirán, porque este es nuestro periodo de sufrimiento. Después que venga nuestro Señor Jesús, nosotros vamos a ser glorificados. La iglesia de Cristo será glorificada. La humillación precede la glorificación. A partir del versículo 9, el versículo dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y vamos a entender eso mejor después en la prédica siguiente, el culto que viene, porque hoy no creo que vayamos a alcanzar. Lo que quiero que entendamos es que si nosotros no pasásemos, o si nosotros no queremos pasar por el periodo de humillación, y Dios tipifica eso en todas las escrituras, hermanos. En todas las escrituras tú vas a ver que el sufrimiento precede la gloria. El pueblo de Israel, saliendo de la esclavitud del Egipto, no entraron directamente a la tierra de la promesa. Pasaron por el desierto. Si vas a ver, el creyente se convierte y parece que vienen más problemas entonces para el cristiano. Además de los sufrimientos normales que tiene todo ser humano, viene más un poquito de sufrimiento, más pesar, más angustia, más dolor, más tribulaciones. Esta es la gran tribulación del creyente. El que no quiere abrazar la cruz de Cristo. Y hay un concepto tremendo de destrucción que vamos a hablar en la próxima charla. Nosotros no solo debemos padecer esta humillación, este sufrimiento que padecemos. Y ojo, guarda, cuidado, si tú estás de hecho padeciendo eso. Cuidado, creyente, si tú no estás luchando contra tus deseos internos.
si te está rindiendo. No estoy hablando de aquel cristiano que está luchando, a veces resbala y se levanta. Estoy hablando de aquel que se desanimó, desistió y dice, no, Dios va a entender, yo voy a entregarme a este vicio. No. Aunque tenga algún vicio, siga luchando en contra. Siga levantando la cabeza diciendo, Señor, yo nunca voy a tener eso como normal. Yo sé que es pecado delante de ti, así que perdóname, Señor, perdóname. Pero repetí otra vez el mismo pecado, Señor, perdóname. Vaya tú y Dios, doble tu rodilla y ora y diga, perdóname, Señor. Yo no sé cuántas veces los hombres bíblicos pecaron, pero sé que fueron muchas veces. No sé cuántas veces repitieron los mismos pecados. Nosotros tenemos ciertas debilidades y estas debilidades es quien hace con que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios y somos de Él dependientes. Si Dios te diera todo poder, hermano, para vencer todas las luchas de tu vida, tú jamás doblarías tu rodilla para orar. Aún sabiendo así, no dobla la rodilla. Pero en aquel día, toda rodilla se doblará. Doblemos las rodillas al Señor voluntariamente, sino en aquel día, toda rodilla se doblará involuntariamente, porque no tendrán fuerza las piernas. Como dice el profeta Isaías, vamos a ver esos textos más adelante. Pero mira conmigo Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. Este humillarse de Cristo, ese hacerse siervo de Cristo, dice así, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Eso es Jesús preguntando a sus 12 discípulos. Mas yo estoy entre vosotros como aquel que sirve. Él no solo se hizo a la estatura de hombre, es decir, en grandeza. No solo se disminuyó hasta la altura, al nivel de ser humano. No. Él dijo que con que el ser humano se sentara a la mesa y él pudiera ser el menor entre ellos, el siervo, el que estaba con la bandeja en la mano sirviendo a la mesa. Yo quiero hacer una comparación acá con una parábola. Imagínese usted pudiera rebajarse a la altura y al nivel de un perro. Tuviese poder para volverte perro. Entonces pudiese enseñar a los perros cómo se porta con un perro. Cómo el perro debe portarse con su dueño. No es de cualquier manera. Tiene que ser más obediente a su dueño. Seguir los comandos mejores. Yo tuve un caniche y esa teoría me saltó cuando tuve ese caniche, hermanos. Parece que de la naturaleza de la raza, usted por más que enseñe, y él lucha en contra de su olfato y no puede obedecer. Ya de pronto se olvida. Por una semana queda bien, pero después se olvida. Es de la naturaleza. Yo tengo otros perros que pongo comida así y le digo, siéntese, y ellos no comen por el olfato, por todo lo que sea, obedecen al orden. Pero el caniche, yo me renegué un montón. El caniche no podría. Llegaba dentro del baño. Si alguien dejaba la puerta abierta, él entraba dentro de la puerta del baño, hermanos, corría todos los papeles higiénicos usados, desparramaba por toda la casa. Cuando llegábamos en casa, estaba un desastre. Entonces le agarraba una varita y corría atrás de él y agarraba la cabecita, agarraba y le hacía oler los papeles diciendo, no, esto no. Y él se corría, metía bajo la cama, en donde no podía ver. Quería corregir y le daba corrección de todas las maneras que usted puede imaginar, con comidita, con corrección, con varita, con todo, poniéndole la carita al papel higiénico, pero no. Quedaba una semana tranqui. Cuando usted llegaba en la puerta, ya quedaba ya atrás así, como te mirando diciendo, estoy comportadito, ¿cierto? Estoy obediente. Pero pasaba una semana, se olvidaba, nosotros apenas dejábamos algo que su olfatito le tiraba por su propia naturaleza de la raza, y bueno, se olvidaba de todo. Y así como estaba todo desparramado en la casa, venía con la colita moviéndose como estaba feliz. Ya había olvidado la corrección. Entonces desistí de entrenar la raza y dijo, no, yo no puedo más.
voy a regalar ese perrito, si no me va a matar de rabia o lo voy a matar. Va a vivir infeliz acá en mi casa, pobrecito. Porque no solo yo me enojaba, mi esposa se enojaba, las chicas se enojaban, pero ese perro. Y bueno, ¿sabe cómo es la naturaleza pecaminosa? Entonces, y nosotros somos como los caniches, olvidadizos. Imagina que tú pudieras convertirte en un caniche. Y ahora sí voy a enseñar a los caniches cómo se porta con su dueño. Y usted se convierte entre los caniches, un caniche igual que ellos, empieza a enseñar a los caniches. Dice, mira, no es así, mira cómo se porta el belga Malinois, mira, es así, mira el pastor alemán cómo se porta. Viste, ustedes tienen que portarse así, yo voy a portarme bien para que ustedes aprendan. Y usted empieza a enseñar a los caniches, ¿sabe qué? El caniche ese llama a otros caniches de la calle y te agarra un palazo y te golpea hasta que tú mueras. Primero burlan de ti y dicen, no, pero nosotros no. ¿De dónde sacaste estas ideas? No, porque yo soy un dueño. La verdad que yo soy un dueño de caniches. Y yo sé cómo se enojan los dueños de los caniches cuando los caniches hacen eso. Así que bajé de la humanidad mía para ser un caniche como usted, para mostrarles cómo debe ser un caniche, cómo debe ser un perrito, cómo agradar a su dueño. Y cuando usted agrada a su dueño, ustedes van siempre a dormir dentro de la casita calentita, siempre van a tener comidita diferente, ustedes van a tener bendiciones sin medida, no sabes lo que es, pero cuando los hace enojar, es terrible. Entonces, usted trata de enseñar de todas las maneras que tú dices, él se ríe de usted y burla de ti. Y dice, vos que no deveniste con esas ideas, está loco, vos estás loco. ¿Qué hombre, qué ser humano? No sos ningún ser humano, vos sos un perro como nosotros y tener los mismos instintos que nosotros, sentir lo mismo que nosotros. ¿De quién piensa que es? Y se junta la junta, ¿no? Se junta la junta y empieza a burlar de ti y reír de ti. Y si yo y tú pudiéramos hacer eso, quizás nosotros desistiríamos de los caniches. Volveríamos hombre de vuelta y decíamos, no, es imposible la raza. Es cierto, pero es un ejemplo que estos caniches vengan, se junten y no solo te burlan, no solo te golpean, no solo te pegan en la calle, sino que te mata, te crucifica. Y usted cuando vuelve a la forma humana de vuelta, ¿qué lograste? No fue así con Cristo. Así de humilde, de humillado fue Jesús. Se bajó a una raza pecadora que burla de Dios, que parece olvidarse a cada semana de lo que Dios hizo y lo que Dios quiere que ellos pórtense, de la manera como quiere que ellos vivan. Pero Cristo viene y así como en la figura de esta parábola, se rebaja no solo al nivel de los hombres, sino que más bajo que los hombres, se humilla. Ahora yo veo un Dios todopoderoso, un Dios con todos los atributos de Dios que tiene, soberano, supremo, eterno. Él es el inicio y el fin, es el comienzo y el final, la alfa y la omega. Él es el Dios que nos ha creado. Él mismo se rebajó hasta lo menor de nosotros. Yo quiero decirte algo, usted jamás podrá, aún con la glorificación, podrá ser tan grande como Dios. Jamás. Ninguno de nosotros jamás podremos ser tan grande como Dios. Pero eso ya sabemos nosotros. Lo que no sabemos es que tampoco ninguno de nosotros podemos ser tan pequeño como Él. Tú no puedes, por más que te humilles, por más que te disminúa, jamás va a lograr ser tan pequeño y tan humillado como Él fue. Él es el más grande y también el más pequeño. Él es el mayor y es el menor a la vez. Él es el principio y el fin. Como si fuera en grandeza, empezando del infinito y en grandeza y va rebajando hasta el infinito.
Tú puedes dar tu vida, tú puedes morir en una cruz, tú puedes hacer todo lo que usted quiera, que jamás será tan pequeño cuanto Él fue. Jamás logrará despojarte de algo que nunca fuiste. El ejemplo de Cristo en la humillación nos humilla aún más. Porque por más que yo quiera y me esfuerce para decir, Señor, disminúyame, quebrántame, hazme poner los demás como superiores a mí mismo. Oh Dios, quebranta mi corazón. Cristo aún fue menor que yo. Yo en uno de esos insights escribí eso. Menor que Él. ¿Quién logrará ser menor que Él? Más grande que Él, nadie. Pero tú logras humillarte al ejemplo de Cristo, al punto de llegar en donde Él llegó, en humillación. Ninguno de nosotros. Él fue el mayor en ser humillado que todos. Mayor en humillación. Significa que Él fue el menor de todos. Menor que yo y tú. Él agarró una culpa que no era de Él. Y nosotros, en vez de estarmos agradecidos, estábamos allá crucificándolo. Cada vez que estudiamos las Escrituras, vemos que aún con toda nuestra humillación, Él se disminuyó aún más. Y acá en ese versículo que dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Este ser igual a Dios es algo tremendo que involucra nuestro profundo estudio y aún no llegaremos a comprender completamente. Ser igual a Dios tiene dos maneras. La primera es con la síndrome de Lucifer, que está allá en Isaías 14, 13 al 14. El ser igual a Dios en grandeza. Querer ser como Él es en el sentido de igualarse, en el sentido de tomar parte de su poder o no depender del poder de Él. Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14 dice así: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, estrella acá representa ángeles, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira que la síndrome de Lucifer no es querer ser mayor que Dios, él sabe que es imposible. Él quiere únicamente ser semejante, ser igual a Dios. Jesús era igual a Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El diablo únicamente quería ser como Jesús, es decir, quería ser igual a Dios. Y él no fue hecho igual a Dios, sino que él quiso subir a las alturas y hacerse igual a Dios. Es como una incógnita que se pregunta en los cuerpos angelicales, ¿por qué no somos iguales? Ya que tenemos todo el poder sobre todo lo que tú nos has dado, de gobernar acá. La tercia parte de los ángeles le tocaba a Satanás, hecho Satanás después de la caída, obviamente, caída de él. Entonces, ¿por qué no? ¿Y cómo arquitectaba estar sentado junto al trono de Dios y ser semejante al Altísimo? Dios lo echa al abismo. La jactancia, el camino equivocado de la glorificación, significa caída eterna y muerte eterna. Cuando Satanás cae, él ve la otra creación de Dios, el ser humano allá en el Edén. Y la síndrome de Lucifer consiste en que nosotros, a causa de la caída de Satanás y del Edén, nosotros pasamos a tener la síndrome de Lucifer, que es el deseo de querer ser igual a Dios.
Mira conmigo, por favor. Génesis 3:5. No soy yo quien digo eso, es la propia escritura. Dice así, sino que sabe Dios, el diablo hablando con Eva, que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ah, vamos ser igual a Dios. Mira, si no plantó en el corazón del hombre esta síndrome, ese deseo de querer ser igual a Dios, pero no de la manera buena, no por el camino cierto, correcto, sino por el malo camino, por la mala manera. Y dijo en su corazón, ah, bueno, entonces seremos igual a Dios. Y ahí es cuando mira con otra mirada hacia el fruto prohibido, el árbol del conocimiento que está en el centro del huerto. Y con esta mirada ya distinta, ya seducida por Satanás, toma el fruto y lo come. Así que desobedece a Dios como un caniche terco. Se olvida de todo lo que Dios dijo. Se olvida la verdad de Dios, empieza a creer en la mentira de Satanás. Entonces el hombre cae en el pecado por el deseo de querer ser igual a Dios. Eso llamo de síndrome de Lúcifer. Pero tiene otra manera de ser igual a Dios. Y que la Biblia siempre nos enseña que debemos buscar ser igual a Dios, no en grandeza de poder, no como siendo de Él independiente, porque este querer ser igual a Dios en la síndrome de Lúcifer es querer independizarse de aquel que jamás podremos ser independientes, de aquel a quien dependemos la materia, el aire que respiramos, todo, en el cual todo subsiste, solo existe porque Él está, como dice el libro de Hebreos. Pero la segunda manera de ser igual a Dios es como está escrito en Juan, 1 de Juan 2:6, andando como Él anduvo. ¿Quiere ser igual a Dios? Humíllese, ese es el camino. Represente a Cristo en carácter y la manera como Él se ha humillado. 1 de Juan 2:6. El que quiere andar, el que quiere seguir a Cristo, obedecer a Jesús, debe andar como Él anduvo. Segunda forma es Juan 6:53. Comiendo de su carne, bebendo de su sangre, haciendo partícipe con Él en su muerte, en sus sufrimientos, siendo partícipe con Él, siendo uno en Él. Comer de la carne, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Comer de la carne y tomar de la sangre de Cristo es tener Cristo en nosotros y nosotros estarmos en Él. Es hacer de Él, que Él viva en nosotros. Es ser el mismo cuerpo y la misma carne y la misma sangre. Es pertenecer a todos los caminos que Cristo ha pertenecido, ha padecido de sufrimiento. Es estar dispuesto a todo el camino del discipulado, el precio del discipulado que hemos hablado en otra prédica. Este camino de calcular, sacar la cuenta, como las parábolas del rey constructor, del rey que iba a enfrentar a su enemigo, y del constructor que iba a edificar una casa que no sacó cuentas para ver si podría terminar la edificación o con cuántos soldados vencería su enemigo. Este cálculo del precio del discipulado es caminar con Cristo, ser uno con Él, pisar las pisaduras que pisó Él. Es estar dispuesto a dar su vida por la causa del Evangelio. Tercer punto es tener el mismo espíritu, como dice acá mismo en Filipenses 2:5. Tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es, como dice Romanos 8:14, aquel que es de Dios debe andar como conducido por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es ser conducido por el Espíritu Santo. Versículo 16 de Romanos dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos
de Dios. Si somos hijos, luego también herederos. Es decir, si pasamos por el camino de tribulación, de lucha, de sufrimiento, vamos a ser también herederos con Él en la resurrección. Vamos también a ser glorificados con Él. Entonces debemos tener atención para lo que es el camino de humillación. Hermanos, el rey descendió de los cielos, se despojó de su corona de gloria y vino a mostrar a nosotros los valores de su reino. El verdadero reino, no este usurpado por Satanás, no este donde estamos bajo una maldición, porque este mundo está bajo el maligno y el poder de Satanás, el Dios de este siglo, mira cómo lo nombra, Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los impíos. Desde el Edén, Satanás usurpó de las manos del hombre, que Dios los hizo como virreyes para gobernar la tierra. Robó de las manos del hombre el gobierno de la tierra. Así que el reino se convirtió, este reino terrenal que fue dado al hombre, se convirtió en reino de las tinieblas. Y este rey todopoderoso, el reino de los cielos, descende a la tierra y dice, los valores acá están totalmente invertidos. No reina Dios en esta tierra. Cuando ustedes oren pidiendo, venga tu reino acá en la tierra como es en el cielo. Porque este reino está invertido. Este reino fue usurpado. Nosotros vivimos en un reino robado. Por eso estamos siempre en conflicto. Porque los valores de este mundo, de este reino, nos ha enseñado de una manera. Pero el reino de Dios, aquel Cristo que vino, del reino verdadero y puro, nos vino a enseñar cómo debe ser. Es dando que se recibe. Este reino se enseña de otra manera. Es usurpando que se agranda riqueza. La palabra de Dios dice que el reino de Dios es dando, no es juntando. Los tesoros celestiales del reino verdadero son invisibles. Las cosas que más valoramos son invisibles. Las cosas que son más importantes de la vida son invisibles. El amor, el cariño, el cuidado, el afecto. Estas son cosas que más valoramos en la vida, no vivimos en eso. Son invisibles, son de otro reino. Jesús viene y dice, en este reino, acá, cuanto más se exalta, más grande usted está. Pero en el reino verdadero, cuanto más usted se humilla, más grande usted está. La escalera en el reino de los cielos es al revés. Mientras más se descende, más cerca está del cielo. Y Cristo vino a enseñar eso. Y nosotros miramos a Él y decimos, qué raro. ¿De dónde sacaste estas ideas? Qué cosa rara. ¿Cómo es eso? No entendemos eso. No nacimos aprendiendo que todo lo contrario, al revés. Entonces dice Jesús, ustedes están andando según la corriente del príncipe de las tinieblas. Ustedes tienen que andar contra la corriente. Es totalmente al contrario. ¿Cómo están viviendo ustedes frente a esta verdad de estos dos reinos? ¿De qué forma debemos acercarnos a Dios y vivir una vida en este reino mundano en donde es todo visible y material, cuyo cuerpo nuestro habitáculo, nuestro tabernáculo necesita este mundo visible para estar presente? ¿Cómo debemos atravesar este periodo de sufrimiento en este cuerpo carnal hasta llegar a la gloria? ¿De qué manera debemos vivir eso, interactuar entre nosotros, los creyentes, y interactuar con el mundo? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cómo tú ves el mundo? ¿De qué perspectiva? ¿Cómo nosotros podemos ser semejantes a Cristo? Cristo no solo nos muestra cómo debe ser, sino que lo vive, que lo pasa, que lo padece. Estos mismos sufrimientos que cualquier ser humano padecería.
Y algunos de los creyentes ni padecerán, jamás verán la muerte, si Cristo viene en la generación que estén vivos. Ellos van a aprovechar de esta bendición tan grande de no atravesar el dolor de la muerte. Pero Cristo probó de todos los dolores del ser humano. Fue muerto y crucificado, y muerte de la peor manera. Él es nuestro ejemplo. Además de ejemplo, es solo a través de Él que podemos llegar a Cristo, a Dios, al Padre. Si Cristo no muere por nosotros, jamás podríamos descender y bajar y humillarnos de forma tan perfecta para merecer la glorificación del Padre. Solo Cristo pudo hacerlo. Por más que rebajásemos, seríamos merecedores de eso. Por más que entregásemos nuestras vidas, seríamos merecedores de muerte. Porque como pecadores queríamos siempre independizarnos de Dios. Pero Cristo no merecía el pecado tuyo y mío sobre Él. Cristo no merecía aquella muerte. Todo lo que Él hizo fue ofrecerse, siendo el mismo Dios, no estimando el ser igual a Dios. Fue entregarse. En Getsemaní dice: ninguno toma mi vida, yo la doy y vuelvo a tomarla, porque tengo poder para darla y volver a tomarla. Que Dios nos ayude a comprender esa reflexión, a caminar como Cristo, a tener este sentir de Cristo Jesús, de hacerse menor cada vez más a los demás, a caminar en humillación, porque este es el único camino que nos lleva a la glorificación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Que tu Espíritu venga a conducirnos a nosotros en tu voluntad, Señor. Enséñanos a padecer este camino de santificación, a tu ejemplo, Señor, a la manera como tú lo hiciste, Señor. Aún sabiendo o que quizás teniendo razones, oh Dios, podamos nosotros disminuirnos, humillarnos, para que tu gloria sea vista a través de nosotros. Cuán difícil es para ser humano, Señor, la humillación. Pero tú probaste que para un Dios, aún la humillación es más grande. Mientras más elevado esté la gloria, mayor es la humillación. Oh Señor, y qué gloria tenemos nosotros para no querer humillarnos. Cuán pequeños, Señor, somos. Y aún así no nos rendimos, no doblamos nuestra cerviz a tus pies, Señor. Ayúdenos, oh Dios. Tu palabra nos enseña que el lugar de gloria y de conquista se alcanza con el servicio, con servindo al prójimo, al otro. Danos de tu Espíritu, Señor, para que seamos más y más como tú, que tengamos el mismo sentir, que tengamos el mismo Espíritu, para a glória de tu santo nombre. Amén y amén, Señor.